¿Qué es la metodología de la investigación? Esta pregunta es una pregunta básica, fundamental. Inicialmente, pensaríamos que es una pregunta fácil, pero es necesario profundizar haciendo la pregunta para poder hacer investigación. Aquello que se quiere investigar necesita de una metodología. Por eso hablamos de una metodología de la investigación. Cuando hablamos de metodología, estamos refiriéndonos a la misma investigación, al mismo quehacer investigativo, nos estamos refiriendo a los métodos, a las técnicas e instrumentos de investigación, todo esto que hace parte de la metodología. Existen dos metodologías. Una metodología cualitativa, más propia de las ciencias sociales y humanas, y una metodología cuantitativa, más propia de las ciencias físicas naturales. Fue a partir de la época del Renacimiento que se inicia una crítica a la escolástica y se va dando lugar al desarrollo de las ciencias naturales. En el siglo XVII, el siglo de las revoluciones científicas, dando lugar a la discusión, entre otras cosas, entre la objetividad, la subjetividad y los temas que tienen que ver con la verdad. Los desarrollos y logros de la ciencia moderna darán lugar a un modo de investigar, es decir, a una metodología cuantitativa, y a un método, el método científico. Serán figuras como, por ejemplo, Galileo Galilei, en su obra Il Saggiatore, una obra de 1623, que planteó que el método de la ciencia natural debía darse a partir del empleo de las matemáticas, vinculando la teoría con la experiencia a través de la observación, buscando establecer leyes universales. Posteriormente, Descartes, al proponer las reglas para la dirección del espíritu, una obra de 1628, en la que Descartes propone 21 reglas para pensar correctamente, pero a él mismo le pareció que eran exagerado, eran demasiadas reglas. Por eso, posteriormente, en esta otra obra, tan conocida por todos, El discurso del método, una obra de 1637, Descartes propone 4 reglas que permiten pensar a partir de ideas claras y distintas, dando lugar al método, el famoso método cartesiano. De manera reiterada, muchas veces yo les explico a los estudiantes qué tan importante es estas 4 reglas para pensar de manera clara y distinta, pero también para la investigación. En este sentido, la sugerencia que hago a los investigadores es: sigan a Descartes, sin ser cartesianos, porque no tendría sentido en el mundo de hoy. La sociología, a mediados del siglo XIX, inicia un camino hacia la utilización de la prueba empírica, de la teoría a los datos empíricos. Los 2 criterios de la primera versión del positivismo de Comte para llegar a la verdad serían así: metodología y prueba empírica. A finales del siglo XIX aparece la reconocida división de métodos y ciencias del espíritu y ciencias de la naturaleza, del neocantismo y luego Dilthey, para quien habría 2 ciencias, 2 métodos, los de la naturaleza y los del espíritu. Se tiene entonces 2 grandes vertientes en la discusión en torno a la metodología y los métodos: la ciencia de la naturaleza y la ciencia del espíritu. Por un lado, estarían las propuestas vinculadas al positivismo y al naturalismo, y por otro, las que se relacionan con una variedad de vertientes, como por ejemplo
la fenomenología, Alfred Schutz, la hermenéutica, Hans-Georg Gadamer, Ricoeur, la teoría crítica de Adorno, de Habermas, las vinculadas con el estructuralismo y postestructuralismo como Foucault o Jacques Derrida, el pensamiento francés, por ejemplo de Troin, Bourdieu, al pragmatismo anglosajón con otros autores. Todo esto va dando lugar a la discusión en torno a lo cualitativo y a lo cuantitativo. Iván Explica será el espacio donde iremos profundizando en todas estas tendencias, corrientes y escuelas de pensamiento.